qué placer continuar con ustedes y que ustedes continúen con nosotros, qué bueno en este día. Y continuamos con invitados especiales y muy interesantes. Tenemos el honor de recibir al agrónomo, ingeniero agrónomo Jorge Mancebo, para conversar un poquito sobre una fecha bastante interesante que creíamos era mundial, pero para sorpresa de nosotros es Día Nacional del Agrónomo. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y comunicarnos con el país entero, que sabemos que este canal tiene una cobertura impresionante. Entonces, para mí es un honor realmente. Igual, Hablemos, gracias. señor Mancebo, de qué es la agronomía. Quizás hay mucha gente que está todavía perdida en el término, en por qué los ingenieros agrónomos tienen su importancia, y también es una carrera que la gente casi no escucha. Yo voy a ser agrónomo y la importancia que tiene para el desarrollo de la nación. Hablemos de eso. Sí, así es. Bueno, la agronomía no es más que una ciencia que estudia un conjunto de técnicas o tecnologías para incrementar la producción en sentido general. A diferencia de la agricultura, que es un término más utilizado, la agricultura es producción. Podemos producir en el patio, en las parcelas, pero la agronomía viene a mejorar los procesos de producción. Entonces, ahí la diferencia entre una y otra. ¿No? Y recordar que el expresidente Hipólito Mejía es agrónomo, Sí. quizás el único en ese apartado, y que ciertamente pues ha estado muy acompañado a todo lo que tiene que ver con la producción, con el campo, con todo lo agro, y que bueno, pues ahí para el que ya tenía como esa nebulosa, bueno, pues tenga también el conocimiento. Claro que sí. Así Y nosotros es. estamos en un país con suelos productivos muy ricos, muy buenos, pero hemos tenido algunos asuntos que quizás nos han limitado. Parte de eso, no tener una ley de ordenamiento territorial, el crecimiento demográfico, también asuntos con el tema de uso de suelos, agua potable. ¿Cuáles son esos retos que presentan en el día de hoy el ingeniero agrónomo o el agrónomo en sentido general, sobre todo porque se habla también en esta época mucho de seguridad alimentaria, y el agrónomo es fundamental en este tema? Bueno, definitivamente el reto es precisamente eso, la seguridad alimentaria, no de una familia, no de un país, sino del mundo. Del mundo que cree que ir al supermercado y sacar un alimento de ahí, que el alimento se produce en el supermercado y no se produce ahí. Así es, detrás de ese alimento, detrás de esa fruta que conseguimos en el supermercado, hay toda una historia. Hay toda una historia porque esa fruta definitivamente a veces no sabemos cuál es el origen. Y puede ser que esa fruta que usted consumió en un país X viene de Asua, de Baní, de Neiva. Entonces, esa fruta tiene toda una historia. Ahora bien, volviendo a la pregunta del reto, realmente el reto del ingeniero agrónomo, del profesional agrícola, es precisamente garantizar alimentos para todo el mundo. Fíjense hasta qué punto este es un reto bastante altruista, independientemente de que al ingeniero agrónomo le pagan por su labor. Y qué importante es esto para el ser humano. Al ser humano le puede faltar un celular, una silla, pero si le falta alimento, si le falta agua, ahí empiezan los nervios para todos. Claro. E inclusive para los gobiernos, cuando hay situaciones de escasez de alimento, realmente el gobierno flaquea, hay una situación difícil. Entonces el reto del ingeniero agrónomo es cada vez producir más, con mayor calidad, porque precisamente los consumidores, a medida que pasa el tiempo, somos más exigentes en lo que consumimos. Totalmente. Sin embargo, tenemos una situación un poco difícil, porque si bien es cierto que, como dice, tenemos muy buenos terrenos, tenemos una serie de variabilidad de microclimas que nos garantiza tener suelo, buena tierra. Buena tierra, nos garantiza tener diferentes tipos de alimentos y de productos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo tenemos menos tierra, porque la explosión demográfica cada vez es mayor. Y entonces el reto nuestro es, en esa poca tierra,
producir más que lo que producíamos cuando teníamos más tierra. Producir lo suficiente para todos. ¿Cómo entonces este es el reto que encuentra República Dominicana? ¿Cómo se está pues trabajando de cara a eso? Como bien dice también, sobre todo las grandes ciudades pues siguen creciendo, pero se dice que los campos entonces se están quedando sin gente. También. Entonces, así como la gente va migrando hacia la ciudad, pues el campo se va quedando entonces sin mano de obra, pero también con espacio para poder producir o no. ¿Cómo estamos actualmente en República Dominicana en esa materia? Bueno, realmente el país ha avanzado mucho. Ahí entramos los agrónomos, ha avanzado mucho con la incorporación de tecnologías. Hasta el día de hoy, hasta hace poco, estábamos en la denominada Revolución Verde, donde había que producir y había que buscar la alternativa que sea necesario, pero había que producir suficiente y de calidad. Hoy por hoy, la calidad es un poco digamos, ¿cómo le digo? Cuestionada. Un poco cuestionada, porque hoy por hoy no es solamente producir. Hay un medio ambiente que requiere equilibrio. Hay que producir con calidad sin afectar el medio ambiente. Que ya bastante dañado lo tenemos. Bastante dañado lo tenemos. Y realmente tenemos un reto grandísimo porque estamos amenazados con muchas situaciones ambientales, comenzando con el calentamiento global, el cambio climático, que hoy, que muchas líneas decían que eso era un argumento, otras decían que sí, hoy lo tenemos ya encima de que el cambio climático es una realidad. ¿Cómo le afecta a una isla como esta, que por lo general hemos sido buenos productores de agua de alguna manera, tenemos buenos suelos como mencionamos? ¿Cuáles son esas situaciones producto del cambio que está presentando el mundo por el calentamiento en general, el aumento de las temperaturas? ¿Cuáles situaciones en específico presenta la República Dominicana? Porque somos muy dados aquí, por ejemplo, a pensar, no, eso es para allá, eso es lejos, o eso es fuera, sucede en otro sitio, y no, aquí también podemos sentir las consecuencias del calentamiento global. Así es. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo clásico, el mango. Tenemos una temporada de mango cada año. Resulta que el mango tiene todo un proceso para llegar a esa fruta. Más o menos para octubre, noviembre, inician una serie de actividades para inducir la floración. Pero la floración se induce con una serie de condiciones climáticas, con el fresco. Pero cuando llega la cuaresma, entonces ese calorcito contribuye a que esa flor cuaje. Pero no solamente el calor, sino la sequía. Esa sequía, ese estrés que tiene la planta, conduce a que esa floración cuaje. Por ejemplo, en el año pasado, habíamos mucho que estábamos preocupados porque en la cuaresma llovió mucho. Entonces, ¿qué va a suceder con el mango? Bueno, pasó algunas situaciones con respecto a enfermedades fungosas que fueron intensificadas y afectó un poco la producción de mango. La producción de mango. Es uno de los retos también tratar de ajustar las características y el comportamiento de las plantas hacia ese mismo cambio climático, porque el país y el mundo sigue necesitando alimentos y no para se comer. Detiene, definitivamente. A propósito de eso, pues acabamos de tener un fenómeno, el huracán Fiona, que afectó la zona este y noreste de la República Dominicana. Entiéndase, bueno, pues 5 provincias de manera directa impactadas. Se habla de que, sobre todo en el suelo, en la producción, ahí fue donde causó mayor daño. Unos tenían producciones de ñame, otros de plátano, otros que quizás no sean los grandes productores, pero para esa zona pues abastecía perfectamente. Y sin embargo, pues ha sido de una manera dura, maltratada por el tema de Fiona. ¿Cómo eso pues ralentiza la producción a manera nacional? Y entonces, ¿a cuánto tiempo de plazo vamos a ver esa carencia? Porque apenas salimos de un huracán hace 15 días, pero
quizás en 15 días no lo estamos sintiendo, pero ya para mitad de mes o inicio del que viene, pues entonces ya vamos a comenzar a entender que ciertamente esas pequeñas 5 provincias, porque de 31 a 5 apenas, cómo impactan a nivel nacional y sobre todo esa zona con el tema del suelo. Y con grandes acumulados de agua como los hubo específicamente en el Ceibo, por ejemplo. Sí, realmente todavía el impacto no se va a sentir tanto, porque cuando pasan esas situaciones que afecta, por ejemplo, al banano, el banano va a haber abundancia en el principio, porque lo que se hace en la agricultura es que aunque no esté de cosecha, pues entonces hay que aprovecharlo, y eso refleja una abundancia ficticia, podríamos decir, en el momento. Pero resulta que los bananos, los plátanos, las musáceas, que es como se conoce a todas esas especies, requieren de un año. O sea que los hijos que van a quedar y que se van a ir replantando, se va a necesitar para recuperarse un año completo. Wow. Poniendo como ejemplo los bananos. Que un año incluso de pérdidas económicas para nosotros muy directamente. Así es. De ahí entonces la necesidad de apoyo del Estado para esos productores que han perdido sus cosechas. Llámese que lograron conseguir algunas cosechas, pero estamos hablando de que posiblemente hayan conseguido un 25% de lo que esperaban. Entonces, ese 75% es un déficit que marca la familia más pobre del país, que son precisamente esos pequeños productores que antes de la siembra tienen que hacer un crédito para iniciar sus cosechas. Y de ahí, a veces para los jóvenes y para las zonas productoras del país, como ustedes decían hace un momento, tienden a querer salir para buscar una mejor vida. Sin embargo, la mejor vida es la del campo. Definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo estamos? Estamos conversando con Jorge Mancebo, ingeniero agrónomo, en el Día Nacional del Agrónomo, que Jorge, usted me corrigió porque pensábamos que era el Día Mundial. ¿Cómo nos encuentra a la República Dominicana en una cuestión tan importante como justamente las exportaciones? Nosotros somos grandes exportadores de diferentes rubros. ¿Cómo nos encuentra este día en cuestión de exportación? Bueno, producción, exportación. Realmente este día nos encuentra con muchos avances. Realmente hemos crecido mucho en diferentes rubros agrícolas del país, empezando con las frutas y los vegetales, gracias a la tecnología de producción bajo ambiente protegido que tenemos en el país. Los invernaderos, hubo un tiempo que se veía como una utopía, porque la tecnología de invernadero, nace por una necesidad de producir en climas templados. Nosotros somos un país tropical. Sin embargo, ese ambiente protegido que nos protege de la pluviometría, de algunas plagas, ha funcionado y ha incrementado la producción y la calidad de los productos, que todavía podemos decir que no tenemos techo. Sin embargo, al día de hoy, Día Nacional del Agrónomo, hace poco estuve participando en un evento que se llama Reunión de Líderes Agropecuarios, donde el tema era la innovación. Y precisamente ahí se fueron presentando necesidades de innovar en el campo. Y hoy República Dominicana se está incorporando en la denominada Agricultura 4.0, donde donde necesita utilizar la inteligencia artificial para lograr una agricultura de precisión en todos los rubros. No se está trabajando de manera masiva, pero ya hay algunas empresas que sí están trabajando esa línea de producción, y que eso va a llegar a todos los productores del país como una necesidad. La tecnología 4.0 para la agricultura es lo que garantiza una agricultura de precisión y optimizar todos los recursos disponibles que tiene para garantizar un sistema de producción rentable. Excelente. Ya para finalizar, ingeniero,
tenemos suficientes ingenieros agrónomos aquí en el país, porque lo decía al principio, como que usted no escucha casi nadie decir, yo voy a ser ingeniero agrónomo en las universidades, y quizás este Día Nacional nos encuentra para también motivar a esa juventud, ¿por qué no? Como bien dice, lo mejor está en el campo, ¿por qué no motivar a esos hombres y mujeres, ingenieras también, agrónomas, a ser parte de? Bueno, interesante que haya tocado ese punto, porque realmente necesitamos motivar a los jóvenes, hombres y mujeres. El Instituto Politécnico Loyola, donde formo parte del cuerpo profesoral, nosotros salimos al campo, salimos a la zona rural a motivar a jóvenes. A captar jóvenes. A captar jóvenes, porque sabemos que la agronomía es una vocación que tiene que estar definida. Wow. Sin embargo, cuando nosotros salimos conseguimos muy buena aceptación. Todavía vamos recibiendo muchos alumnos, muchos interesados. Aunque parezca extraño, podemos decir que el 90% de nuestros alumnos de agronomía son mujeres. Miren los ojos a nosotros. Sí, tenemos actualmente el 90% de estudiantes de agronomía son mujeres. Son mujeres. Mira, tenemos actualmente el nivel técnico, el bachillerato técnico en agropecuaria. Tenemos también el bachillerato técnico en asistente veterinaria. Tenemos la ingeniería agroempresarial, y quiero hacer una paradita aquí. La ingeniería agroempresarial, nosotros solo tenemos fue aprobada en el 2010 para Loyola, y fue fruto de una necesidad de producción. A nivel nacional, nosotros, los egresados nuestros, tienen una fama interesante como buenos profesionales, pero las empresas siempre decían que había una debilidad en la parte de gestión y de manejo de personal y de administración. Entonces ahí surge la carrera de ingeniería agroempresarial como una necesidad de país. Qué bueno. Excelente. Es la única ingeniería a nivel nacional que tenemos. Allí en el Loyola. Bueno, exacto. pues felicitar a ese 90% de mujeres y hombres que son ingenieros agrónomos en su día. Felicidades, porque ciertamente pues están haciendo un trabajo de servicio, como bien decía pues el ingeniero y docente Jorge Mancebo. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros.